Bienvenidas a otro episodio más de Somos Brutalmente Honestas, el podcast de La Línea Morada. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Aline Hernández, quien nos va a compartir su desgarradora experiencia relatada en su libro Aline, la gloria por el infierno. Aline vivió una historia de manipulación y abuso que le ocurrió en su juventud y a través de su valentía y de su fortaleza, ella logró escapar de este entorno opresivo. Y hoy viene a compartirnos su historia, ayudar a otras personas que puedan estar viviendo algo similar. Aline, muchísimas gracias por tu disposición para hablar pues, sobre este difícil capítulo de tu vida, y también queremos agradecer a Linet Puente y a Joana Vega Biestro por su sensibilidad para tocar este tema. Así que comenzamos. ¡Bravo! Un capítulo muy diferente en Somos Brutalmente Honestas, en el que hoy más que compartir nuestras anécdotas, y hablo de Joana y de mí, que es lo que normalmente hacemos en Somos Brutalmente Honestas, vamos a volcar la atención en esta mujer que está sentada en el centro de la sala famosa de la Línea Morada, de Aline Hernández, que hoy nos vas a compartir pues lo difícil que ha sido para ti el transitar después de haber vivido uno de los episodios más duros de tu vida desde hace 26 años que comienza esta historia, que incluye mucho dolor, que incluye violencia, que incluye abuso. Y pues me gustaría que de entrada, Joana, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto, amiga. Que nos toque compartir en este momento esta parte de la historia de Aline, que creo que sería importante que nos contaras un poco, para la gente que no está familiarizada con el tema, cómo surge, qué es lo que sucede en tu vida justo cuando eres parte o te hacen parte de una red. Literal, ¿cómo inicia? Sí, o sea, ¿cómo conoces a Gloria, a Sergio, ese primer acercamiento? Pues mira, primero que nada, me encanta estar aquí con ustedes, me encanta compartir esta sala, porque eso he sido, brutalmente honesta. Uh-huh. Desde el día 1, desde que salió este libro hace 26 años, yo he mantenido mi versión, y que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no lo tiene muy claro, tal vez lo escuchó en algún momento, tal vez las nuevas generaciones no tienen idea realmente de lo que está pasando, pero pues ha sido una lucha a lo largo de 26 años. Yo a los 13 años fui reclutada por la cantante Gloria Trevi, y en ese momento ella no era famosa todavía, ella estaba siendo producida por el maestro Sergio Andrade, que era un prestigioso compositor y productor en ese entonces. Y ella me pide mi teléfono para hacerme artista, porque me decía que tenía una escuela de actuación y de música. Y ¿dónde te vio? Afuera de la XCW Radio. Mi mamá era locutora, Okay. Y mi mamá tenía un programa de radio en la XCW. Y ahí es en donde Gloria se acerca a mí y me pide mi teléfono, diciéndome que pues estaban buscando chicas como yo para ser las artistas. Y la verdad es que me dio en mi mero mole. Yo toda la vida me había gustado cantar, bailar. Yo desde chiquita compongo canciones y me ha gustado el medio artístico. Y la verdad es que sí tenía el talento, y me pareció que era una gran oportunidad para mi vida. Y por supuesto que le doy mi teléfono. Mi mamá me regaña, ya no estaba conmigo, yo estaba con 2 amigas. Mi mamá me regaña porque en ese momento, les recuerdo, no había redes sociales, ni mucho menos. Los teléfonos eran pues los de disquito y los que estaban en tu casa o en tu oficina, y se acabó, ¿no? No había celulares. Y cuando ella nos busca a mi mamá y le pide permiso, llama a mi casa para pedirle que me lleve a hacer una audición con Sergio Andrade, ¿no? Entonces, no nada más llama, ella va a mi casa y se hace presente en mi casa con mi mamá y con mi padrastro, porque mi papá había muerto cuando yo tenía 6 años. Y mi mamá se acababa de casar, tenía 1 año de recién casada. Y voy finalmente a esa audición, y en esa audición llego a una casa en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, y me llevan a la oficina con el maestro Andrade, ¿no? Que ya era una Sergio persona Andrade, prestigiosa, sí, dentro de la industria de la música de los años 80, y me lleva, y entro a la oficina a audicionar con él. Canté, bailé, me pidieron que hiciera como... ¿Sola o con tu mamá? No, a mi mamá le piden que se quede abajo
para que pues no influyera en mi audición, ¿no? Y ella que no yo estuviera más insistió relajada. en querer No, estar. mi mamá se le hizo muy normal, mi mamá Claro. estaba ahí mismo, Sí, ¿no? claro, claro. Se le hizo... ¿Y tu normal. mamá ya sabía de tus ganas de Sí, por supuesto. querer incursionar por supuesto. en este mundo? Sí, claro, entonces así empieza mi historia. Y desde el día 1 ellos mostraron su cara, porque en el momento de mi audición me manda a llamar Gloria a otra habitación y me dice que parte de la audición que seguía era sin ropa. Yo tenía 13 años. Gloria es 8 años mayor que yo. Para ese entonces ella tendría 21, o sea, ya era mayor de edad. Les digo todo esto porque es importante que vean todo el contexto de la historia. Y yo no entendí lo que me pasó hasta muchísimos años después, y por eso es importante aclararle a la gente cómo se desarrollan y cómo actúan estas organizaciones delictivas, porque eso es lo que hacían. Y cuando me pide que haga esta audición sin ropa, para mí fue traumático porque yo 13 años y me espanté horrible, como cuando te meten el susto y que se te seca la lengua, ¿no? Esa fue mi sensación y le dije que no. Y me dice, bueno, no importa, no pasa nada. Con el payasito, así como si fuera traje de baño, con tu payasito con el que audicionaste bailando, así. Lo que pasa es que Sergio necesita ver qué parte de tu cuerpo necesita trabajo y qué trabajo, ¿no? O sea, A los Sí, 13 años. quirúrgico o lo que fuera. A los O 13 a años. los 13 años. Uf. Yo de 13 años. Cuando ni siquiera estás. Y me decía que eso era muy Desarrollada. normal, que eso era muy normal en el medio y que eso era normal. Pues yo así, ¿Y ok. tú eso se lo compartes? A lo mejor me estoy adelantando. ¿Se lo compartes a tu mamá? Claro que en no. ese momento? Claro. Claro que no. Claro. Por supuesto que no, porque lo primero que me dicen al acabar mi audición, me dice Gloria, dice Sergio que eres muy talentosa y que te ganaste la beca, nada más un favor enorme, no le vayas a contar a tu mamá, porque ya ves cómo son los papás y entonces vas a perder la beca porque no te va a dejar venir y ellos no van a entender. Y yo así, o sea, ya sabes, con el diablito y el angelito y entre emocionada y entre asustada, y yo de 13 añitos, completamente ingenua en la vida, en temas de todo, ¿no? Sin madurez alguna, con sueños, como todas las que entramos ahí, con esa ilusión. Y así es mi primer paso dentro de esta... Y sé que puede ser burda esta pregunta, pero ¿te dejaron en payasito y Sergio te pidió que bailaras? No, me hizo caminar como modelando, párate, voltéate y ya, listo, vete a cambiar. O sea, simplemente quería verte. Sí, por supuesto, por supuesto. Y así es como inicia. Y así es como inicia, o sea, nada más les estoy contando el primer día de mi encuentro con ellos. ¿La beca era irte a vivir ahí? No, vivir no, yo vivía, la escuela estaba dentro de la ciudad y yo vivía en la ciudad. No, okay. Entonces, para él era, bueno, no me voy a adelantar, es demasiado extenso este tema, voy a ir acortándolo. Entonces yo empiezo a ir a mis clases y me empiezan a envolver. ¿Cómo me empiezan a envolver? Gloria me empieza a decir cosas maravillosas de Sergio Andrade, que él era el tipo más maravilloso y más encantador, que ella siempre había estado enamorada de él, pero que él nunca le haría caso, que él le haría caso a una niña como yo, porque pues él estaba muy decepcionado del amor y de la vida, porque una cantante muy chavita, que voy a omitir su nombre, le rompió el corazón en el momento en el que su familia se entera que está teniendo una relación con él. Sí, que siempre han querido manejar el nombre de Lucero, ¿no? Exactamente. Yo la verdad, como no viví ahí, no me gusta hablar de lo que no me consta y de lo que no viví, pero con eso nos manipulaban, ¿no? Con esa historia. No nada más, hablo en plural porque esto mismo que te estoy contando le pasó a muchas otras víctimas con el paso de los años, ¿no? Tú escuchas sus historias y es exactamente lo mismo. Que además la mamá de Lucero siempre ha salido a defender que esta versión no es real, ¿no? Que nunca hubo absolutamente nada entre Sergio y su hija. Pues no lo sé, pero alguna vez la mamá de Lucero me vio y me agradeció por lo que hice. Okay. Y esto fue hace muchísimos años y qué bueno que había tenido el valor de haber alzado la voz. Y me lo aplaudió muchísimo. Y me hizo sentir muy bien porque y también me agradeció que haya respetado en este libro que no haya puesto el nombre de su hija. Pero, bueno, esa es otra historia.
Entonces, ese es mi acercamiento. Ella me empieza a hacer el grooming. A enamorar se llama con él. grooming. Hoy en día se le conoce como grooming. Antes lo conocíamos como lavado de cerebro. Claro. Pero hoy tiene esta palabra, el grooming. El famoso grooming es cuando te empiezan a manipular, cuando empiezan a querer controlar tus emociones, convencerte de cosas, llevarte más allá de algo que tú no quieres hacer. Sobre todo un mayor Por con una supuesto, menor de así edad es. y con más poder, ¿no? Exactamente. Y con es lo que los conlleva. sueños e ilusiones que puedes llegar a tener a esa edad. Exactamente. Entonces me empiezan a hacer este grooming y me empiezan a manejar la historia de que Sergio es el hombre más maravilloso del mundo y que ha sufrido mucho en la vida y que pobrecito y así era, ¿no? Cada que iba a mis clases, que mi mamá me llevaba y mi mamá estaba conmigo en el momento de las clases, hasta que llega un momento en el que mi mamá ve que no hay absolutamente nada raro ni nada malo y ellos se ofrecen a ir por mí a la escuela y le dicen a mi mamá, yo sí, ya no te preocupes, podemos pasar por Alina a la escuela el día de sus clases. Yo no iba diario, era, no sé, creo 3 veces a la Clases semana. de baile, o 2. canto, Sí, actuación. Exacto, tenía esas clases. Pero muchas veces Gloria me sacaba de esas clases para hacerme este grooming. Y eso es terrible, chicas, porque tú vas ahí con la ilusión y con el anhelo de realizar tus sueños y en la vida te imaginas, o sea, yo en la vida me imaginé que me estaban haciendo grooming, Claro. ¿no? Y lo que me estaban queriendo hacer era convencerme de llevarme a las garras de un depredador, ¿no? Que desgraciadamente era un premio para ella. Y había Yo era un premio de ella para él. focos rojos que se prendieran en ti o no los veías. No los veía porque yo tenía 13 años. Entonces, aunque pues yo decía, ay, qué raro que ella me hable tanto de él, a mí me valía, ¿no? O sea, a mí Sergio era un señor, me llevaba 20 años, no me gustaba. Sí, pero no, pues físicamente no es atractivo. O sea, yo lo más que pensaba era, ay, Gloria está perdidamente enamorada de este señor y no la ha pelado y entonces a lo mejor por eso me cuenta esas y a los cosas. 13 no años sé, tampoco no sé, es... o sea, Sí, no tenía idea de lo que estaban haciendo conmigo, no tenía Pero ¿y idea. cómo te conviertes tú en el premio para Gloria? Lo que acabas de mencionar. Yo era el premio de Gloria para él. Claro. Ah, ok. Ya me expliqué. Entonces, ¿Y ella recibía algo a cambio? pues que él estuviera feliz y que la tratara mejor. Okay. Y le diera beneficios. Mira, todas este tipo de organizaciones coercitivas hacen esto, o sea, empiezan con el grooming, empiezan a manipularte, empiezan a lavarte el cerebro y empiezan, que es el paso que siguió, a coartar y a controlar tu voluntad. Que eso es lo que empezaron a hacer conmigo. Entonces, primero es un tema de mucha confianza, de son amables, nunca te imaginas que son malas personas o que son unos depredadores o que van a abusar de... No, al contrario, o sea, yo consideraba a ella mi mejor amiga. Yo la veía a ella como mi mejor amiga. Y luego ya se hace famosa, entonces la veo como, ya sabes, aparte de mi mejor amiga es la artista y la cantante número 1 del momento, ¿no? Y es muy extenso el tema, chicas, pero para que la gente entienda esto, y que puedan evitar caer en este tipo de organizaciones, porque es terrible, ¿no? Yo termino teniendo una relación con Sergio Andrade, que es un hombre 20 años mayor que yo. Empiezo a vivir temas de abuso horrorosos, como golpizas. Obviamente yo no podía decirle nada a mi mamá de lo que estaba viviendo. Me hacían escaparme de la escuela, irme de pinta, como le llamaban, no sé si así se sigue llamando. Sí, todavía. Bueno, creo. ¿A qué edad empiezas esa relación? A los 13, casi cuando yo entro con ellos tenía 13, estaba a 3 meses de cumplir 14 años. ¿Y en qué momento te casas con él? A los 15, pero ahí voy. Yo empiezo a tener una relación con él porque, por supuesto, el grooming hace efecto. Claro. Y yo empiezo a creer que estoy enamorada de él, pero por supuesto que no estaba. Entonces, yo empiezo a tener una relación a los 13, 14 años con un hombre 20 años mayor que yo, obviamente a escondidas de mi mamá, sin poder decir absolutamente nada. Y empieza la manipulación y el control. Entonces
yo te poseo, yo te controlo y entonces de este lado, y si tú le dices a tu mamá, aquí está el calendario con las fechas de la grabación de tu disco, y si le dices algo y si abres la boca, lo que hacía para controlar y manipular era, cuando hacía algo que a él no le parecía, que yo hacía algo mal, iba y tachaba del calendario las fechas de la grabación de mi disco, ¿no? Okay. A manera como Con eso de te castigo, tenía de control y de amenaza. Uh-huh. Entonces, y así como yo, empiezan a llegar otras chicas que empiezan a caer en esta red y es terrible porque llega un momento en el que mi mamá se entera lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Mi mamá se da cuenta por unas cartas que yo rompo y que los papás también tienen un sexto sentido, por supuesto. Y algo seguramente y aunque en ti yo cambió. la controlé y la manipulé, y los papás han sido muy juzgados en esta historia, y algo que quiero aclarar es que los papás también son víctimas de estas personas. También los manipulas, los papás fueron manipulados por ellos mismos, por Gloria Trevi, por María Raquenel o Mari Boquitas, como le conocían antes, y por el mismo Sergio Andrade. Mi mamá le regalaba a Sergio Andrade, le daba regalos el Día del Padre a él, porque pensaba y lo veía como un papá para mí. Uh-huh. Y mi mamá lo más que pensaba es que era novio o de Mari o de Gloria. Porque así lo manejaban. Que además tú, porque mucho se piensa que entonces llegaban y se iban de viaje con ellos, o sea, inmediatamente se iban. Tú seguiste viviendo en casa. Yo seguí viviendo en casa de mi mamá, porque ojo, también ellos lo que hacían era captar chavitas de provincia o extranjeras, precisamente para no tener que lidiar con los papás o tenerlos cerca y poder controlarlas de mejor manera. Entonces, mi mamá, cuando se entera que estoy teniendo una relación, les estoy hablando ya que habrá pasado un año. ¿Un año? O sea, ya tenías un rato de relación con él. Sí, pero un año de sometimiento espantoso por parte de él, de abuso psicológico, emocional, físico y sexual, en donde tenía completamente prohibido y estaba completamente amenazada de que cero ni una sola palabra a mis papás, porque si no mi sueño de ser artista se venía abajo, y que mis papás nunca, bueno, mi mamá nunca lo iba a entender, y que y siempre manejando esa retórica, ¿no? Y entonces tu sueño lo vas a echar a perder y estás en las mejores manos porque yo soy un hacedor de estrellas y sin mí tú no eres nadie, y mira, Gloria, qué famosa ya es. Y estabas viendo que lo consiguió con alguien, ¿no? Entonces fui como la víctima perfecta, ¿no? Y claramente, y a lo mejor la pregunta sobra, ¿fue tu primera experiencia sexual? Sí, por supuesto. ¿No? Además, él buscaba niñas, porque eres una niña a los 12, 13 años, vírgenes, sobre todo, ¿no? Para que pudiera tener más control y manipulación de ellas. Y cuando veías que llegaban otras niñas, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, ya te lo normalizan. El tema es que te lo empiezan a normalizar, como que todo empieza a ser parte de la rutina y de la organización, y entonces tú ya estás completamente dominada, manipulada y controlada emocionalmente, físicamente y psicológicamente. Ya no se te hace raro. ¿Y nunca veían los golpes, tu mamá? No, por supuesto, él tenía mucho cuidado en dónde hacerlo, para que tu mamá no se diera cuenta. O sea, ya no era una niña, ya mi mamá no me bañaba, ¿no? Claro. O sea, y cuando tu madre encuentra esta carta y se da cuenta, ¿qué hace? Mi mamá me encierra, me quita desconecta los teléfonos de la casa, me encierra con llave en la casa, no en mi recámara, cuando ella se entera. Y en el momento en el que yo tenía a lo mejor una clase o algo así, ellos se dan cuenta que no llego y que no contesto el teléfono de la casa y que no saben nada de mí, yo me doy cuenta que algo está pasando, y sin que mi mamá me dijera nada, O sea, mi mamá hace este movimiento y yo me escapo. Me volví especialista en escapatorias, en irme de pinta, o sea, aventarme del zaguán, o sea, porque yo estaba amenazada. Yo tenía que hacer lo que ellos me decían. Para perseguir tu sueño.
yo tenía que hacer lo que ellos me decían, porque si no me iba a ir muy mal, y el irme muy mal era que te agarraban a cinturonazos y te golpeaban y te maltrataban y te quitaban el sueño de ser artista. O sea, era mucha manipulación y mucha amenaza. ¿Gloria presenció cómo te golpeaba? Por supuesto. Okay. ¿Y no hacía nada? No. Y hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada por nosotras. Nosotras me refiero a todas las víctimas que habemos, que somos muchas. Se dice que son más de 40. Y habemos ahorita 11 víctimas que hemos levantado la voz legalmente, que hay 11 denuncias en el expediente de Chihuahua, que ahorita vamos a ir más adelante de lo que se trata de Chihuahua. Y no, o sea, tristemente ella ha levantado la voz nada más para ofendernos, para hacernos quedar mal, para decir que somos unas mentirosas, unas envidiosas y que estamos locas y que como no logramos la fama que ella tuvo, la difamamos. Y eso es muy triste porque con el paso de los años yo he entendido de lo que fui víctima. Fui víctima de trata de personas, fui víctima de abuso emocional, psicológico a un nivel muy grande, fui víctima inclusive legalmente de las autoridades porque no hicieron absolutamente nada cuando yo hice una denuncia en el 98. Si las autoridades hubieran hecho algo en el 98 con el expediente de Chihuahua que tiene 11 testimonios de 11 víctimas que cuentan historias desgarradoras, yo creo que peores que la mía, y no hicieron absolutamente nada las autoridades por nosotras. Gloria no hizo nada, María Raquel no hizo nada. No quisiera adelantarme, pero para muchos, este caso ha sido muy público, Gloria es otra víctima. Y muy confuso, sí, Joana, sí. Muy confuso. Para muchos, Gloria es otra víctima porque dicen, todas reclutaban y todas iban, y entonces, digo, no quisiera mencionar nombres, pero una convencía a la otra y todas estaban ahí. ¿Qué le puedes decir a estas personas? Pues mira, entiendo la duda que tienen porque es un caso muy complejo y desgraciadamente solo se sabe lo que está allá afuera y lo han hecho un caso mediático del espectáculo. Y este no es un caso mediático del espectáculo, este es un caso criminal que México dejó en la oscuridad. Así lo menciona en su libro Carla de la Cuesta, que se llama Todo a la Luz, que se lo recomiendo muchísimo porque ahí nos explica paso a paso y cuenta la historia de cada una de nosotras, de estas 11 víctimas, de todo lo que se dijo hace 26 años. O sea, no es de que lo estamos viniendo a decir ahorita. Es un caso muy confuso y muy complejo. Y el tema es que había rangos. Y cuando tú estás, el clásico dicho de tan culpable es el que mata a la vaca como el que le jala la pata, es muy cierto. Aquí había niveles de responsabilidad. Y hay que tomar en cuenta que la mayoría éramos menores de edad. Gloria y Mari ya eran mayores de edad cuando nosotras entramos ahí, hablando en mi caso particular. Y aunque por supuesto tú estás consciente que entras, que las chicas que estaban ahí, a mí sí me tocó verlo, sí me tocó vivirlo, temas de abuso con otras chicas, temas espantosos, pero a ver, voy a poner mi ejemplo. Yo a los 17 años, Joana, lo que hago, siendo todavía menor de edad, es escaparme, siendo la esposa. Pero a mí, perdóname que te interrumpa, me gustaría echarme 2 pasitos atrás. ¿En qué momento, a pesar de que tu madre había visto que estaba sucediendo algo y que tú te escapas para regresar con ellos, en qué momento acepta el sucede matrimonio? Exactamente? Y de verdad, no estoy juzgando a tu madre, pero la respuesta lógica sería que ella hubiera hecho absolutamente todo para evitar que pasara. Lo que pasa es que mi mamá no sabía todo lo que estaba pasando, obviamente. Mi mamá lo más que pensaba es que cuando se entera que tengo esta relación, le aterroriza que es un hombre 20 años mayor que yo. Eso es lo único que le aterrorizaba, porque ella no sabía atrás todo lo que estaba sucediendo. Lo más que pensaba es un señor muy grande para ti, hija, no inventes. Pero no tenía idea y no le pasaba por la cabeza que era un depredador y un psicópata, sociópata. Y que también en esa época no estaba tan descabellado. Era como
Pues lo veíamos con nuestras abuelas que se Exactamente. casaban Era a más los 14 normal. años, Exactamente, entonces exactamente. no lo veíamos como ahora Por lo eso les vemos. digo, mi Claro. mamá lo que más raro se le hacía es que era un señor muy grande para mí, Ujú. ¿no? Eso era lo que a ella le hacía ruido. Pero te ¿no? vio enamorada. No es que me viera enamorada. Ellos, me refiero a ellos, a la organización, se encargaban de manipular a los papás. Por eso el tema de los papás es bien importante y quiero volver a Ujú. recalcarlo. Ellos fueron víctimas de segundo grado, así se les llama legalmente, porque no nada más fueron manipulados por ellos, por la organización, también fueron manipulados por nosotras. O sea, Sí, porque sus- muchos sus dicen, hijas, ¿dónde están los claro, papás? sus Se les hijas. debería juzgar a los papás Porque que también soltaron a sus nosotras- hijas por dinero. Esas son cosas nosotras que se dicen. estábamos obligadas a mentirles a Claro. nuestros papás, estábamos manipuladas para mentirles, asustadas, con miedo Claro. de que les teníamos que decir esto a nuestros papás, y llega un momento en el que por supuesto no le quieres contar eso a tu mamá o a tu papá de lo que estás Claro. viviendo, o sea, ya estás aterrada, ya vives con pánico, que era como nosotras vivíamos, con miedo y con pánico. Porque además tienes un fin, tú quieres buscar Mi- alcanzar tu sueño, ¿no? Sí, pero al final te voy a explicar algo. Mi mamá me permite casarme porque, una, yo la convenzo de que estoy perdidamente enamorada y que es el hombre de mi vida. Ujú. Y dos, Sergio la amenaza y le dice, si no me dejas casarme con tu hija, de todos modos me la voy a llevar. Ok. Y hay un momento en la historia que lo cuento en el libro, en donde él había comprado las 32 constituciones políticas de la República Mexicana para ver en qué lugar, en qué ciudad de México se podía casar conmigo siendo menor de edad. O sea, él estaba dispuesto a todo para sacarme de mi casa, Sí, porque sea incluso como en sea. esa época Sí. se Y necesitaba además, el permiso de los ojo, padres, ¿no? Pero, ojo, esto es importante que lo sepan. Él se casaba con sus víctimas no porque las amara y porque las quisiera. Para sacarlas. No nada más las sacaba, porque así evitaba un delito. Cuando tú te casas con un menor de Claro. edad, No existía el abuso ya no sexual. existe delito. Ujú. Fíjate, hoy eso ya no existe. Claro. Para Pero muchos en ese también entonces era sí. una manera, no sé cómo lo veas tú, era una manera de menospreciar a Gloria. Yo en ese momento no lo veía, por supuesto, no tenía ni la más mínima idea, ¿no? Yo era pues muy ingenua y una Eras chavita, una no tenía niña. idea de lo que este hombre manipulador, estaba haciendo, ¿no? Narcisista, psicópata, sociópata, terrible, ¿no? Terrible. Y a mí ni me pasaba por la cabeza que lo Claro. hacía para ¿Pero tú crees que lastimar era a... también por eso? No lo sé, honestamente no te podría decir si lo hubiera hecho para molestarla a ella. Yo desgraciadamente, fuera de toda esta historia, ya cuando me logro escapar, yo me logro escapar a los 17 años. ¿Cómo te das cuenta de que te tenías que escapar? ¿Qué es lo que, esos focos rojos de los que hablábamos, cómo los ves? ¿Qué te hizo entrar en razón? Mira, cuando estás trabajada mentalmente, emocionalmente y vives con miedo y aterrorizada, es muy difícil que veas la salida. Ujú. Y más siendo menor de edad, pero la hay y se podía. Y yo tuve la gran fortuna de tener la valentía, la fuerza de voluntad, o le llames como le llames, para escaparme, porque todas nos queríamos escapar, todas. Pero no todas lo pudieron hacer a lo mejor de la manera tan pronta como lo hice yo, ¿no? Antes de tanto. Porque además, Y- algo por si la gente no está enterada, les daba de comer comida echada a perder de la basura. Es que cuando te empiezan a quebrar tu voluntad, cuando empiezan a romperte por dentro para poder tener mucho más control sobre ti, pues empiezas a pasar hambres, Ujú. empiezas a sufrir abusos todavía mayores, empiezas a mal comer, Ujú. a mal dormir, porque es una manera de quebrar tu voluntad, ¿no? A través de la comida, a través del sueño. Tenerte débil. Llega un momento en el que pues, yo llegué a pensar un par de veces en cómo me voy a suicidar, porque prefiero estar muerta que estar aquí. Entonces, ya cuando llegas a ese punto de quiebre, ¿no? De que ya piensas que es mejor estar muerta que estar ahí, Ujú. o sea, imagínate cómo estás rota por dentro, ¿no? Para pensar que esa es la única salida, esa es la única salida que tú ves. ¿Lo intentaste?
Lo llegué a pensar, ¿no? Que si íbamos en el coche y si ahorita abro la puerta y me aviento, y si yo no sabía que uno no se podía ahogar uno solo así en un lavabo, porque es imposible, ¿sabes? No, porque es imposible ajá, en un el lavabo. instinto Sí, sí. de, no, y además el Sí, instinto exacto, pero te sí, hace saca. Sí. salir. Pero lo llegué a hacer, ¿no? Pero llega un momento en el que, gracias a Dios, me iluminó a los 17 años y dije, no puedo seguir aquí, esto no está bien. ¿Hubo algún suceso en específico? Sí, por supuesto, por supuesto. Miren, todo lo cuento en mi libro y me encantaría que la gente lo pudiera leer para que entendieran paso por paso, porque me estoy brincando tantas cosas que a lo Claro, mejor la gente ha de claro. decir, no, pero es que no entiendo cómo es Claro, posible. un poco las pero- dudas a lo mejor que ella y yo estamos teniendo. Y Y que sobre nos todo vamos supuesto. porque Gloria decide contar su versión en una serie y en específico. Y tristemente la gente se queda con esa Sí. versión, ¿no? Y en específico te menciona demasiado Sí, por a ti supuesto. como envidiosa, exactamente, Ujú. que tú eras la que iba a acusarla todo el tiempo con Sergio e incluso a tu mamá. Sí, claro, La a mi mamá y a menciona mí, en esta serie. no nada más en la bioserie, en su película, en su libro y en su bioserie, me pone a mí como lo peor, Ujú. ¿no? Ella tiene como algo ensañado, siempre he dicho, no sé por qué tiene algo tan terrible en contra mío, y siempre he dicho que hay mujeres que no quieren ser ayudadas. Yo la quise ayudar, yo la consideraba mi amiga, yo gran parte de la salida de este libro fue para ayudarla a ella, al igual que mis otras compañeras, mis hermanas de dolor, como así les llamo, para que se salieran de ahí, para que sus papás supieran lo que estaban viviendo sus hijas y para que otras chicas no cayeran en esta organización. O sea, este libro que lo saco 4 años después de que me escapo, a los 17 años que me escapo, yo lo primero que hago al día 1, Joana, Linet, al día 1 que me escapo, es hablar a la casa de donde me escapé, donde estaban las demás chicas, porque iban llegando más y más y más, y entonces nos empiezan a normalizar que es, o sea, era pues, un harem, una organización coercitiva, era terrible lo que vivíamos ahí adentro, ¿no? Sufriendo todas estos abusos de toda índole. Y yo lo primero que hago al día 1 es hablar a esta casa para decirles que se escapen. ¿No tenías miedo de que la llamada la contestara él? Si le hubiera contestado, él hubiera colgado el teléfono. No había la tecnología que Pero hay ahora. yo sabía que claro. no estaba él. No, te voy a decir algo, yo sabía que no estaba él porque precisamente me escapo cuando yo sé que ellos están en Chile de viaje. Mm. Entonces es cuando yo me escapo. Está Gloria, Mari y Sergio, están en Chile de viaje. Y entonces yo veo esa ventana de oportunidad para escaparme y me escapo a las 2:30 de la mañana, llego a mi casa, le invento a mi mamá el cuento chino de que, ay, es que quise venir a pasar unos días contigo y le dije a Sergio que me dejara venir contigo porque te extraño mucho, ¿no? Ujú. Mi mamá, 2:30 de la mañana, no me avisó por teléfono, o sea, Ah, como sí, que estaba raro. raro. Mi mamá no me pregunta nada, ¿Cómo me llegaste recibe. sin un peso Pues yo traía como 200 pesitos en una ok. bolsita ahí guardada de cambio que te de fuiste? cambio. Te fuiste en un taxi. Sí, me fui en un taxi, pedí un radiotaxi de un teléfono que estaba en la cocina. ¿Y nadie Di el te número escuchó? de la casa de enfrente. Me acuerdo que hasta dije que era Marta Sánchez, porque fue el primer nombre que se me ocurrió de la cantante. ¿No? Porque fue el primer número que se me ocurrió, di el número de la casa de enfrente. Y yo me escapo esa madrugada aterrada de que alguna de las chicas se fuera a despertar, porque si se despertaban o acusaban, me las llevaba claro. o me acusaban y no me Claro. dejaban irme. Y entonces tú sabías cómo me iba a ir de terrible. Ujú. Claro. Para esto quiero decirles que yo ya estaba viviendo mi sueño, yo ya había cantado, yo ya había grabado un disco en Los Ángeles, ya había tenido un éxito de una canción que se llamó Las Chicas Feas. Y les hago hincapié en esto porque ni aún eso me detuvo ahí. ¿Me explico? A ella no te importaba No me ese sueño, importaba, digamos. no me importaba. Ujú. O sea, yo era tan infeliz y yo sabía que lo que estaba viviendo no está bien, que no me importaba tener ya un disco, tener ya un pie adentro de la carrera que siempre soñé, estar cantando, no me importaba. Yo ya lo único que quería era salirme de ahí y no volver a regresar y no volver a verlos nunca jamás en la vida. Y te digo que trato de salvar a mis otras compañeras, no se pudo, me colgaron el teléfono
Y para mí fue terrible porque yo no pude vivir con la sensación de saber lo que estaban viviendo ellas y que seguían llegando más niñas, porque yo lo viví. Por supuesto, el seguir reclutando niñas, porque para allá íbamos todas, ¿no? Y es que lo que confunde mucho, decían, se reclutaban entre hermanas, que son las hermanas de la Cuesta. Sí, por supuesto. Y Entonces, él quería que yo reclutara a mi hermana. Mi hermana era 6 años más chica que yo. Y esa es la pregunta de muchos. Si estabas viviendo, me queda claro la manipulación y me queda claro que eran unas niñas, pero si estás viviendo golpes, hambre, abuso de todo tipo, ¿por qué vas a llevar a tu hermana? Es que aunque tú dijeras que no, lo tenías que hacer. O sea, era tan grande la amenaza y el miedo que le teníamos a este personaje, tan grande que era muy difícil poder salir de ese control. Entonces, gracias a Dios que yo me zafé a tiempo, de verdad. ¿Y te volvió a buscar? ¿Cómo fue esa parte cuando él regresa y ya no estás? No, yo lo busco a él a las 2 semanas, yo hablo a la casa y le digo a mi mamá no tenía ni la más mínima idea. Mi mamá lo más que pensaba es que era un tipo celoso, posesivo y controlador. ¿Le contaste en algún momento? A mi mamá le fui a contar, por supuesto, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco le iba contando. Pero mi mamá realmente se entera de todo lo que yo viví con este libro. Cuando ella lee el primer borrador del libro, que fue, no sé, tal vez 3 años después, cuando ella lee este libro, entra no sé, 7 de la mañana a mi recámara, me acuerdo perfecto, con los ojos hinchados de que no paró de llorar, diciéndome, no he podido dormir y no he parado de llorar de leer este libro, hija, ¿por qué no me contaste nunca nada? ¿Se sintió culpable tu madre? Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso vuelvo a insistir, los papás juegan un papel muy importante en esto, pero les han querido echar la culpa y los han querido hacer responsables. Hasta la fecha Gloria y Mari los quiere seguir haciendo responsables de que ellos permitieron todo. Sí, porque han querido vender la imagen de son papás que por dinero además dejan ir a sus hijos, ¿no? Exactamente, y no fue así. Mira, esta historia se ha tergiversado muchísimo en su versión original. Yo sé que la cantante lo único que está buscando, sin lugar a dudas, es limpiar su imagen. Ella quisiera borrar todo esto de un sopetón cuando hay tantas víctimas involucradas en las que ella ha sido responsable en gran parte de nuestra historia. No hubiera habido este clan si no hubiera existido Gloria ni Mari. Ellas dos eran las reclutadoras número 1, las principales, ¿no? Las que se encargaban de hacer el grooming a todas nosotras, las que ya tenían la experiencia. Esto no hubiera existido, esto no hubiera llegado a los niveles que llegó sin ellas dos. Eso quiero que la gente lo tenga muy claro. Y desgraciadamente, a pesar de que sabían lo que estábamos viviendo y lo que estábamos haciendo, ellas seguían viendo a ver a qué niñas iban a reclutar para llevárselas a Sergio. Y ¿consideras a Gloria víctima o victimaria? Porque ahorita dijiste, hay mujeres que no se dejan ayudar. Hay mujeres que no quieren ser salvadas y que no quieren ser ayudadas. ¿En algún momento la consideraste una víctima también? En su momento fue víctima, pero se convirtió en victimaria. Cuando dices que la intentaste ayudar con el libro. Por supuesto. Y es muy triste porque yo les voy a dejar la reflexión a la gente aquí afuera, ¿no? Siempre nos dicen mucho, ay, ya dejen de hablar de la cantante y de tirarle a la cantante, hablen de Sergio Andrade. Es que Sergio Andrade, sí, es la cabeza de todo esto, ¿no? O sea, el depredador número 1, pero él no hubiera tenido el alcance que tuvo si no hubiera estado Gloria ayudándolo, si Gloria no hubiera estado de su lado. Y como les decía, había niveles de responsabilidad, ¿no? Gloria y Mari tenían unos niveles de responsabilidad muy altos, muy diferente al de nosotras, que éramos menores de edad. Gloria y Mari, mayores de edad, ya con muchos más años de experiencia con él, ¿no? Y yo sé que a la gente le va a quedar muchas dudas y que es muy cuestionable, ¿no? Todo lo que nosotras vivimos, porque se van a preguntar, ¿pero cómo permitieron? Claro. ¿Y cómo los papás? ¿Y cómo esto? Pero pues si ella también pasó lo mismo. Los niveles de responsabilidad cambian muchísimo, ¿no?
En el momento en el que tú tienes una cama donde dormir, comida, permiso de vestirte bonito, de hablarle a tus papás, ya cambia el nivel de responsabilidad. Y eso Gloria lo tenía, ¿no? O sea, esto que ella cuenta que tenía que robarse las latas de atún es mentira. A mí no me tocó vivir eso. Aunque ¿no? ella dice que tú la acusas. Que yo la en la acusé. bioserie. Bueno, es que, por favor, familia, por favor, gente, la bioserie, dichosa esta, bien lo maneja, o sea, fíjate cómo lo quisieron manejar, ¿no? Como de ficción. Está ficcionada. ¿Para qué? Para que pudieran decir muchas mentiras, para que pudieran limpiar lo horroroso que vivimos, ¿no? Simplemente Sergio Andrade lo pusieron legalmente. como un galán, ¿no? Sí. Sergio Andrade era un galán, por Dios. Sí, Japosa, muy distinto. ¿Quieren conocer realmente el caso? Lean mi libro, lean el libro de Todo la Luz de Carla de la Cuesta. Escuchen nuestro podcast, empezamos un podcast, Carla de la Cuesta, que es otra de las víctimas, y yo, que se llama Alíñate y abre tus alas. Y ahí entrevistamos a gente para que nos explique qué fue lo que nos pasó, que nos hagan entender qué fue lo que nos pasó y que podamos ser empáticos en toda esta historia, inclusive con ellas mismas. Pero por más que buscamos ser empáticas y que queremos, ahora sí que ni cómo ayudarla. Te digo, y te voy a decir, perdón, y te voy a decir, antes de que se me vaya esta idea, te voy a decir por qué. Desgraciadamente Gloria sale de prisión. ¿Y qué hace? Sacar un libro revictimizándonos, sacar una película revictimizándonos y sacar una bioserie revictimizándonos, en vez de ayudarnos. En vez de, a ver, salgo de la cárcel, chicas, vengan para acá. Yo entendí que todas somos víctimas. Ustedes saben todo lo que vivimos, ustedes saben que yo pasé por esto, que yo me siento fatal porque yo la llevé, porque me siento responsable. ¿En qué las puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Vamos a demandar a Sergio? ¿Vamos a hacer algo al respecto? ¿Vamos a unirnos? No. Ella sale y la única que se ha encargado de atacarnos todos estos años es ella, porque él se desapareció y nunca más volvimos a saber de él. Pero la única que ha seguido hablando de nosotros, monetizando con nosotros y no al revés como ella lo está diciendo. Ella se la pasa diciendo, y sus fans, que tragamos de ella. Sigan hablando de Gloria porque tragan de Gloria. Gloria sigue hablando de nosotros y le pagan $7 millones por una bioserie en donde si no estuviéramos nosotras, si no nos hubiera mencionado, no hay historia. Parte de la confusión de esta situación es, de lo que recuerdo del caso, son 26 años. Tú destapas toda esta cloaca con este libro. Empieza, además yo recuerdo muy bien tus primeras entrevistas porque era increíble lo que se narraba ahí, terrible, los abusos que vivieron. De una de las artistas más importantes del momento, además. Además, que empieza entonces mucha gente a decir, ahora entendemos, y estas leyendas, ¿no? Que después resultaron ser ciertas, que se robaban el papel de baño de los camerinos, que se comían toda la fruta, y la gente que llegaba a trabajar con ustedes se daba cuenta pero nadie decía nada. Sin embargo, al mismo tiempo, empiezan a salir ellas mismas a decir, no es cierto, estamos bien. No es cierto. Y entonces creo que ahí también empieza esta confusión porque las mismas víctimas que hoy ya tienen tal vez la valentía para contar en ese momento, dijeron que no era verdad. ¿De quiénes hablas en específico? De las hermanas de la Cuesta, de Marlene. Pero y la misma cuando salen es en el momento en el que siguen. Sí, ellas, cuando tú sacas el libro, ellas seguían allá adentro. Claro, ahí seguía la misma Karina, que creo que también es un punto clave en toda esta situación. Totalmente. Karina Yapor, que los padres buscaban desesperados que regresara a su hija, ¿no? Y ella seguía diciendo, yo estoy bien. Claro. ¿No? La mandan incluso a México estando en Brasil. Claro, ellos mandan a todas, cuando saben que va a salir mi libro, ellos mandan a todas las chicas, algunas de las chicas a sus casas para calmar las aguas y para decir que yo estoy loca, que voy a sacar un libro donde voy a contar puras mentiras, porque quedé muy dolida con Sergio por nuestro divorcio,
y que yo era una envidiosa y una loca y que a los 17 años, ¿no? O sea, ya cuando salí de ahí. Y pues lo peor, ¿no? Entonces, que no me hicieran caso, que no le hicieran caso a lo que se decía allá afuera, que ellas estaban muy bien, fíjate en la manipulación nuevamente a los papás, ¿no? Y gracias a Dios sucede algo mágico al año que sale mi libro, que yo empiezo a vivir un ataque mediático espantoso, empiezo a ser señalada y juzgada y criticada, porque la gente no estaba lista para escuchar una historia así. Eran otros tiempos, no teníamos el conocimiento de temas así como lo tenemos hoy en día, no teníamos redes sociales. Hoy en día el movimiento Me Too hizo grandes cambios, sí, totalmente. sobre todo en la industria del espectáculo y del modelaje. Y ese movimiento, se podría decir que yo lo empecé en el 98 cuando publiqué este libro, pero desgraciadamente nadie me siguió porque son no voces la más gente fuertes. no estaba lista para este tipo de historias. Claro. De ninguna manera. México no estaba listo, la sociedad no estaba lista y mucho menos estaban listas para escuchar que su artista favorito era esta mujer que nos llevó a la boca del lobo. En 26 años que llevas con esta historia, ¿en algún momento, Aline, has pensado en dejarlo morir por la paz para poder sanar desde otro punto? ¿O el sanar para ti es seguir hablando de ello? Mientras más lo hables, más lo sanas y más lo trabajas. Yo no podía tener esta plática que estoy teniendo con ustedes hoy en día sin que se me quebrara la voz, sin que la garganta se me irritara y no pudiera hablar. Y hoy no quiere decir que esté sanado al 100%, pero está muy trabajado, está muy entendido. Hoy entiendo que fui víctima de una organización que yo no tenía idea que había sido víctima de una organización coercitiva, no tenía idea que era eso. Hoy entiendo. Hay nombres y apellidos de las cosas hoy. Sí, por supuesto, que viví un grooming. Hoy entiendo lo que me hicieron, hoy entiendo que Gloria no era mi amiga, de ninguna manera. Por eso al principio yo, cuando ustedes ven entrevistas mías o cuando salió este libro en el 98, yo la defendía capa y espada porque para mí era mi amiga y yo la quería salvar. Y por supuesto que ha cambiado mi versión porque he tenido entendimiento de las cosas y mi versión no ha cambiado mi perspectiva porque mi versión ha sido la misma. Hoy entiendo que no era mi mejor amiga. ¿Cuándo te diste cuenta? A lo largo de estos años en que he trabajado más este tema y que he comprendido psicológicamente con nombres y apellidos qué fue lo que ella hizo. Cuando he visto su actuar durante los últimos años y he visto todos los ataques sobre mi persona en su libro, en su película, en su bioserie, el ataque a mi mamá, cómo nos ha puesto. O sea, ahí es donde te empiezan a caer a 20 y dices, no, o sea, realmente no era mi amiga. Y yo sé que no tendrías que defenderte de esto, pero es una conversación que se da, porque la figura de Gloria logró resurgir, que algunos no se explican por qué. Tiene talento, compone. Por supuesto, eso nadie se lo va a quitar, Joana. Es una mujer sumamente talentosa. Pero, ¿qué le dirías a todos estos fans que tiene que no quieren ver ni quieren conocer la historia, que las tildan de envidiosas, de es que nada más buscan dinero, es que como ellas nunca llegaron a hacer nada, ahora siguen con esto? Porque esa campaña también existe. Pues es que también tiene un nombre y se llama sesgo evitativo. Y es cuando la gente no quiere ver más allá de sus narices, cuando tienen una fascinación por alguien, cuando estás endiosado por otra persona, llámese tu papá, tu pareja, tu artista favorito, no va a haber manera, no van a entender este fanatismo, porque sí es enfermizo, ¿no? Y a lo largo de estos años he entendido también todas estas estos temas, estos términos psicológicos, emocionales y también legales. He aprendido un montón de cosas con todo esto que nos ha pasado. Y por supuesto que este tipo de cosas se sanan hablándolo, ¿no? Creo que es importante, mujeres que alcen la voz, es importante que sepan que una víctima deja de ser víctima en el momento que alza la voz. Y no normalizar nada, ¿no? Quizá ningún tipo de comportamiento de violencia. De ninguna manera. Que sus sueños son muy valiosos y son importantes, síguelos adelante, pero si te van a costar golpes,
manipulación, que te alejen de tu familia, de tus seres queridos, tu integridad, De ti misma. tu todo, no vale la pena. No Ahora, vale la pena seguir ahí. La misma confusión de todo este caso se da por tal vez el desconocimiento de los términos legales. Por supuesto. Porque muchos han querido defender que tanto Sergio como Mari como Gloria fueron declarados inocentes después de una pena de 5 años, si mal no recuerdo, en Chihuahua. ¿Esto es así? No, Porque ellos salieron libres para muchos, ¿no? él sí fue declarado culpable 100% y ellas fueron liberadas al no tener más pruebas al respecto, pero no, legalmente no hay un documento que avale que ellas, perdón, mis términos legales no sé si van a ser los correctos, no quisiera ahondar mucho en esto porque sí es importante decir las cosas como son, pero ellas no salieron como, ¿cuál es la palabra? Declaradas inocentes, ¿no? No hubo pruebas suficientes para ellas. Como en Estados Unidos, not guilty, o sea, como no culpable, pero... No, pero es diferente, es diferente. Lo único que yo les puedo decir es que tan había pruebas que el expediente de Chihuahua, que tiene 11 testimonios de 11 de las víctimas, y yo incluida, en donde estamos contando cosas terribles y espantosas, todo lo que nos pasó al lado de estos personajes. Mari y Gloria van a declarar y a decir que todo esto es infundado y que es mentira y que nosotras estamos completamente erróneas en nuestras declaraciones, y deciden las autoridades hacerle caso a Mari y a Gloria cuando 11 niñas fueron a hacer una declaración legal, a contar sus historias, varias de ellas con bebés en manos, aún siendo menores de edad, y deciden no hacernos caso y hacerles caso a ellos. Okay. Ahorita hablabas del movimiento Me Too y de cómo ha ayudado de alguna manera a que las mujeres, por lo general, salgan y hablen de todas estas experiencias. ¿Qué tanto este mismo movimiento ha ayudado a que las autoridades estén más alertas y pongan más oídos a todas estas denuncias? ¿Crees que se avanzó en algo? En México, desgraciadamente no. En Estados Unidos sí. ¿Cómo Sergio Andrade puede seguir libre? Exactamente. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas que un depredador de ese tamaño, que acabó con la vida y abusó terriblemente de, no nada más de nosotras como adolescentes, de sus familias, ¿cómo puedes creer que siga libre? Nosotras, las 11 de las víctimas, pusimos una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte más importante que existe, porque estamos llevando nuestro caso, este caso de Chihuahua, donde el gobierno mexicano desgraciadamente hizo caso omiso a todas estas denuncias que se hicieron en Chihuahua desde el año del 98. Y cuando en tu propio país no te hacen caso, pues tienes que buscar otras instancias. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo. Entonces no nada más somos las víctimas, también somos las víctimas y las familias de las víctimas. Porque creo que el gobierno mexicano nos tiene que responder por haber hecho caso omiso a estas denuncias que se hicieron y que permitieran que se siguieran perpetrando estos daños. Yo siempre he dicho, si en el 98 ellos nos hubieran escuchado, si las autoridades hubieran escuchado todo lo que yo vine a decir, que yo junto con Guadalupe Carrasco hago una denuncia de hechos, avalada con mi libro. O sea, no nada más fue voy a sacar el libro y ya, o sea, fui a hacer lo correcto, que fue levantar una denuncia, que eso es lo que todas las mujeres tienen que hacer cuando están siendo víctimas de abuso en cualquier área, legal, emocional, de pareja, etcétera. Es ir a levantar una denuncia. Hoy en día te puedo decir que hicimos lo correcto, desgraciadamente no nos escucharon, ¿no? Porque lamentablemente también son situaciones que se dan en lo oscuro. Sí. Y son denuncias que es la palabra de uno en contra de otro. Que es muy difícil probar. Tú decías algo ahorita que no te lo terminé de contestar, de que si no hubiera preferido ya acabar con este tema y para decir, poder tener una vida. Yo tenía más de 10 años que no hablaba de este tema. Para mí fue muy difícil, fue una época horrorosa en mi vida cuando yo publico este libro.
que finalmente lo maravilloso de este libro, de haber publicado La Gloria por el Infierno, es que este libro acabó con una organización coercitiva y salvó a todas mis compañeras Sí, definitivamente. y salvó a muchas otras chicas que hubieran podido caer en esta red. Y creo que eso, ya con eso me quedo. O sea, ya para mí eso ya se cumplió el cometido. Fue una época horrorosa en mi vida de ataques, de críticas, de que me cerraron puertas, de que se me alejaron amigos, de que los galanes no se me Eso te iba a acercaban porque yo preguntar. era la mala. Claro. O sea, mediáticamente yo me convertí en la mala de la historia, cuando los malos ni los volteaban a ver y no los juzgaban y no los criticaban. Yo era la mala. Claro. Yo era la esposa envidiosa, la frustrada, la PUTA, ¿no? De esta historia, porque así lo ha manejado Gloria en sus narrativas. ¿Te gustaría, tristemente, independientemente de lo que la justicia decide y lo que tú buscas, con la denuncia, buscas una disculpa por parte de Gloria, de Mari? No, con esta denuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es por ahí. Okay. ¿No? Aquí es que el gobierno mexicano nos responda, no es contra ellos. Es contra él. Es contra el gobierno mexicano, es para que nos responda por qué hicieron caso omiso a 11 demandas de jovencitas que fueron abusadas, violadas, violentadas en todas las áreas, que llegaban con bebés en brazos, que ahí estaba, qué mayor prueba que llegar con un bebé de tu depredador. Todas estábamos contando prácticamente la misma historia y no nos hicieron caso. Ahora, Carla, con el libro que mencionas que recientemente publicó, sí acepta que tiene miedo. Por supuesto, claro que lo acepta. Y lo hemos hablado muchas veces y decimos con miedo, pero con todo, ¿no? Porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. Siguen siendo personas poderosas dentro del medio del espectáculo. Yo creo que él no se sabe, él no ha dado la cara desde hace muchos años. Yo no tengo idea dónde esté él desde hace muchos años. Sí, algunos mencionan que en Cuernavaca, otros que no saben. Y por supuesto que yo muchas veces salgo a la calle volteando a ver a todos lados a ver si no me está siguiendo alguien. Y eso es vivir con miedo. Claro. Pero con todo. Porque creo que es momento en que se dejen de normalizar muchas cosas, en que dejemos de tener miedo porque son personas poderosas, porque son personas famosas, porque pueden más que uno. Yo siempre he creído que de poco a poco puedes ir construyendo algo grande y algo importante, algo que deje un precedente. Lo que nosotras queremos hacer es dejar un precedente. Por supuesto que para mí sería mucho más tranquilo estar ahorita hablando de cosas más divertidas que estar hablando de esta historia, claro. ¿No? Y yo ya lo había dejado atrás y yo ya lo había superado, ya lo había pasado, hasta profesionalmente ya había quedado bastante atrás. Claro. Pero esta mujer vuelve a tocar el tema con su bioserie y entonces nos toca volver a levantar la voz, porque es momento de defendernos y es momento de contar nuestra verdad y es momento en que la gente, gracias a Dios, está más despierta y más informada. Y hoy en día tenemos en verdad una cantidad de gente atrás que nos respalda y que nos apoya y que se siente maravilloso. Yo lo sé porque en el podcast que les digo que tengo con Carla de la Cuesta, la red de apoyo hoy en día que tenemos es algo que yo no viví cuando publiqué mi libro. Hoy la gente nos cree. Son tiempos distintos, además, hoy, con la información que hay. La gente, por eso es lo que estoy diciendo tal cual, Linet, hoy la gente está mucho más despierta, está más consciente, está más informada y este tipo de cosas que nosotras vivimos, hoy la gente sí está más preparada para escucharlas y entenderlas y tener la mente más abierta, no de, ay, no, esto no es cierto, esto nada más... No, señores, o sea, qué bueno, me da mucho gusto que hoy en día la gente esté despertando, que entiendan que esto no es un tema del espectáculo, que esto es un tema delicado, este es un tema de trata de personas del cual yo fui parte y que desgraciadamente me tocó junto con otras chicas haberlo vivido y que estamos todas juntas. Hoy lo que quiero decirles es que todas estamos juntas. Somos entre 11 y 12 chicas que estamos juntas levantando la voz, que vivimos la misma historia, pero de diferente manera, porque cada quien tiene su historia, aunque vivimos dentro del mismo grupo coercitivo, pero todas tenemos una historia relativamente diferente. Yo escucho las historias de mis compañeras y son terriblemente desgarradoras y el que me la gente duelen le dé la horrible. seriedad, porque hay hermanas que tienen hijos del mismo padre.
Y estas burlas en redes sociales también, es de terrible. entonces son primos, son hermanos, no, o sea, y creo que le restan importancia cuando realmente esta historia la podríamos ver en un documental. Por supuesto. Hoy por hoy de los que salen, ¿no? Pues vayan a ver estos documentales de Jeffrey Epstein, de NXIVM, de La Luz del Mundo. Es un tema del que ya se habla más ahora. Por supuesto, ya lo ves en todas partes, pero uno piensa, ay, no, a mí nunca me va a pasar. Sí te podría pasar. Así es que hay que estar muy alertas y hay que tener mucho cuidado. Yo te quiero preguntar si hoy te consideras que ya lograste pasar esa página emocionalmente hablando. ¿Cómo es hoy tu vida, independientemente de si tienes pareja o no? ¿Te cuesta trabajo relacionarte con hombres debido a todo lo que pasaste? ¿Crees que algo en ti se dañó de manera irreversible? Por supuesto. Por supuesto, hay demasiado, pues es un trauma, ¿no? Lo que nosotras vivimos causó un trauma. Yo fui diagnosticada con estrés postraumático, que hasta la fecha lo vivo. Llevo 13 años en terapia consecutiva. Hago mucho trabajo de coaching. De hecho, en el 2018 me certifiqué como coach en salud y bienestar y nutrición porque sentía que mi sanación necesitaba algo más. Y siempre me ha apasionado el tema de la salud y el bienestar. Y síganme en mis redes de Alíneate conmigo, porque pues ahí hablo de todos estos temas de salud y de bienestar. Y la verdad es que me he ayudado de muchas herramientas allá afuera, porque por supuesto hay muchas heridas dentro de mí que han sanado y que muchas de ellas todavía no, pero algunas han sido superadas, otras no. ¿Te hubiera gustado tener familia? ¿O eso es algo que decidiste por esta situación? Fíjate que yo lo decidí. Sí pude haberla tenido. Claro. Yo estuve casada, estuve buscando bebé y en el momento en el que me dijeron que me tenía que someter a un in vitro y temas así, dije no quiero. Ha sido una decisión propia, no fue de que no se me diera. ¿Pero no tiene nada que ver con esto? ¿o? No tiene nada que ver con esto. Pero sí, durante muchos años el tema de relación pareja sobre todo ha sido un tema difícil para mí que hasta la fecha lo sigo trabajando. Sí, para uno que no vivió cosas difíciles, o cada quien en sus niveles, ¿no? Exactamente. Pero una situación tan traumática, puedo imaginar que te merma en todo ese sentido. Por supuesto que merma, se puede trabajar, se puede sanar, pero no se puede olvidar. Entonces quedan ahí las heridas, siempre las vas a ver, aunque ya hayan cerrado. Tú cuando tienes una herida, pues vas a ver la cicatriz siempre. Claro. Entonces ahí están las cicatrices. Tal vez ya cerraron muchas, algunas se vuelven a abrir un poco con estos temas, pero también se superan y se trabajan muchísimo al hablarlos, ¿no? Es una de las mejores terapias el sacarlo, el hablarlo. Y una de las cosas que también me ha ayudado mucho es precisamente el tener este conocimiento legal y psicológico de lo que nosotras vivimos para entender qué fue lo que nos pasó. Si tuvieras a Gloria enfrente, ¿qué le dirías? No sé, le diría que... O a Mari. Que en el momento que ella hable con la verdad, siento que va a encontrar la paz que estoy segura que no tiene. ¿Ya la perdonaste? Sí, por supuesto. A Gloria y a Sergio los tengo completamente trabajados y perdonados. Lo que no puedo entender es cómo hasta la fecha ella, siendo mujer, siendo promujer, sabiendo todo lo que nos hizo, lo que pasamos juntas, siga queriendo manipular la información, siga queriendo esconder su responsabilidad, al igual que Raquel. Ella también, desgraciadamente, sigue queriendo manejar las cosas a su favor y a su beneficio. Y una de las cosas que de verdad a mí me ha servido y que he entendido es que la verdad te hará libre. Sí es cierto, la verdad te va a hacer libre. Me deja dormir en paz, me deja estar tranquila. No tengo nada que temer, nada que perder, porque mi versión siempre ha sido la misma. Que he cambiado todo. Que he cambiado mi manera de entenderlo con los años, por supuesto que sí, por supuesto, pero esta historia va a seguir dando de qué hablar. Yo sé que es muy compleja para mucha gente, Claro.
Y les nos recomiendo que requeriría lean nuestros libros mucho porque más sí. No, tiempo. sobre todo Sí, porque mucha gente claro. dice que cada historia tiene dos versiones y algunos quieren creer la de ella Ujú. y otros quieren creer la tuya, ¿no? O sea, Exactamente. porque dicen tal vez Gloria lo vivió así, tal vez Mari lo vivió de esa manera. Lo que pasa es que hemos estado en la historia de Gloria y de Mari desde un principio, prácticamente desde un principio. Yo las conocí en el 89 y hay chicas que salieron de ahí en el 2000, cuando ellos son detenidos. Entonces, todas ellas estamos juntas. Entonces, todas conocemos la versión desde el 98, desde el 89, perdón, hasta el 2000. Entonces, es muy difícil que quieras tapar el sol con un dedo y que quieras ayudar a una persona, ¿no? a quitarle culpa y responsabilidad cuando no hay manera de quitarle culpa y responsabilidad. Ella sabe perfectamente bien lo que nos hizo y por qué lo hizo y desgraciadamente lo más triste de esta historia es que ella no lo ha querido reconocer. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste la historia de Ana Dalai, de su hija? Ese es un tema todavía muy complejo. A mí no me tocó estar ahí, fue muy triste, muy, muy triste y sé que fue una historia muy desgarradora para ella, pero nuevamente no sabemos qué pasó con esa niña porque Gloria no hizo nada al respecto, ¿no? Porque hasta la fecha sabemos que no hizo nada al respecto, con respecto a su niña. Y a pesar de que él, siendo el padre, y que ¿cómo te explico? No puedo entender cómo lo seguía defendiendo y quiso volver a tener un hijo de él dentro de la cárcel, cuando tenían este nivel de responsabilidad tan fuerte y lo que vivieron y lo que pasaron. O sea, tú sales de ahí, lo primero que es, ¿dónde está mi hija? Un acta de defunción, quiero el cuerpo, ¿dónde? O sea, Investigar. ¿qué pasó? ¿No? Y hasta la fecha, que yo sepa, no hay un acta de defunción de esa niña. Y ese es un tema muy complejo. Agradezco no haber vivido ese exilio porque esto sucedió en el exilio y el exilio le llaman todas las chicas, mis compañeras, cuando ellos están huyendo de las autoridades, en Brasil, cuando ya tenían una orden de aprehensión y los estaba buscando la Interpol. Nada más dense una idea, gente allá afuera. Para que una agencia como la Interpol esté buscando a estos personajes, créanme que no es porque salió en el TV Notas o porque lo dijeron en un programa de chismes. Sí, había muchas Habían denuncias al respecto. bases y había información y habían pruebas muy fuertes de lo que ellos estaban haciendo y por eso son detenidos en Brasil y llevados a prisión. Entonces, pues nada más, por favor, cuestiónense todo, pregúntense todo, no se dejen engañar por estas series de, baratas de telenovela que nada más engañan y confunden más a la gente. Este es un caso criminal, este es un caso que debe ser tocado con otra seriedad y desde otro punto de vista. Les ruego a Dios que nunca se topen con este tipo de personas en su vida y que si se llegan a topar, escuchen a su corazón, escuchen a su familia, cuenten con gente de confianza para abrir su corazón cuando están viviendo en situaciones que se sienten vulnerables o que están en una situación de riesgo y alcen la voz. Creo que ese es el aprendizaje, todo tu testimonio me parece un aprendizaje y me encanta que lo compartas, Aline. Creo que lo que hoy hemos platicado contigo y todas estas cuestionantes, estas dudas que hemos tenido, tanto Joana como yo, le queda a la gente a través de este podcast de La Línea Morada, que precisamente para eso se hace. Pues creo que es momento de cerrar este podcast, esta entrevista, que como lo decíamos al principio, se hace de una manera distinta a como normalmente llevamos este tipo de podcast de La Línea Morada, pero me parece muy valioso que hayas compartido con nosotros esta historia y sobre todo dándole este mensaje a todas las mujeres que nos están viendo, incluso a los hombres, ¿no? Que pueden llegar a ser parte de un tema de trata,
y que sepan que existe una línea, que es la línea morada, que es el 800-911-3232, que pueden llamar si tienen dudas de a lo mejor estar involucrados en una situación que tiene que ver con esto. En cuanto existan, creo que un aprendizaje muy grande de esto es en cuanto exista la menor duda de que puedes estar siendo manipulado o coercionado en tu actuar, creo que es importante levantar el teléfono, contarle a la gente. Es increíble que tengan esta red de ayuda. Yo realmente quise venir a este podcast porque sé lo que están haciendo y el trabajo que implica. Y es una manera de llegar a más mujeres, de llegar a otro público diferente y que escuchen estas historias, ¿no? Que son reales, que a mí me pasaron. Es tu testimonio. Que es mi testimonio, que ojalá de verdad podamos dejar un precedente para que esto deje de seguir sucediendo y que esta historia le llegue a muchas personas para que puedan tener las antenitas bien levantadas, bien despiertas y que se cuestionen todo, ¿no? Que no se dejen llevar por lo que dice la televisión, lo que dicen los medios sensacionalistas. Siempre cuestiónense todo y pues gracias de verdad a toda la gente que está allá afuera, que nos ha apoyado, que ha apoyado, que ha leído mi libro, que me manda mensajitos a mis redes sociales de apoyo, de yo te creo, yo estoy contigo. Eso créanme que nos ha dado mucha fuerza para salir adelante. Claro. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes también. No, y gracias a ti por tu testimonio, y creo que algo bien importante es esta frase que dijiste: en el momento en el que hablas, dejas de ser víctima. En el momento en el que alzas la voz, dejas de ser víctima, y creo que empiezas a recuperar un poco de todo lo que te arrebata. Exactamente. Entonces creo que con esa frase yo me quedo. Gracias, Aline. Gracias a ustedes. Gracias, Aline. Gracias, amiga. Gracias. Qué increíble compartir con ustedes esto, y bueno, pues invitamos a toda la gente que si tiene algo que compartir también con nosotros, pues se lo volvemos a decir: 800-911-3232 es la línea morada. Y bueno, pues gracias por ser brutalmente honesta con nosotros. Brutalmente honesta fui pues, este día. Un aplauso para ti. Gracias por tu a ustedes. Gracias. Queremos agradecerte, Aline, por tu valentía al compartir tu historia, por tu lucha constante en esta búsqueda de justicia y conciencia. Tu experiencia es un poderoso recordatorio de la importancia de alzar la voz contra la manipulación, el abuso. Esperemos que tu testimonio inspire a muchas mujeres a encontrar su propia fuerza, a buscar ayuda cuando más lo necesiten. Gracias por estar con nosotras hoy. Mi nombre es Rocío Córdoba, soy la voz de Iris y te invito a que uses la línea morada 800-911-3232, opción 8. Esta es una ayuda psicológica completamente gratuita y recuerda, no permitas que la violencia te silencie. Mejor, habla con nosotros.